Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la telerealidad turca y sus dramas son nuestro pan de cada día. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo bombazo porque hoy... Hoy vamos a desenterrar un secretito, bueno, un secreto que podría ser un terremoto en la vida de una de las actrices turcas más queridas y aclamadas del momento, Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Demet, nuestra Sanem, nuestra inolvidable Zeynep Göksu, la reina de la comedia romántica. Podría estar ocultando algo. Y no cualquier cosita, no. Algo que según las malas lenguas es imperdonable. ¿Qué será? ¿De qué estamos hablando? Prepárense un cafecito turco bien cargado, pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar de infarto. Antes de que entremos de lleno en la controversia, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el chisme jugoso, las noticias frescas del mundo del espectáculo turco y quieren estar al tanto de todas las novedades, suscríbanse. No se arrepentirán. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de drama y revelaciones. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, una estrella que brilla con luz propia. Desde sus inicios como bailarina en el grupo de baile de Bengu, hasta su consolidación como actriz protagonista en series que han conquistado corazones a nivel mundial, Demet ha construido una carrera admirable. Su carisma, su talento y su belleza innegable la han convertido en un ícono de la moda y una referencia para muchas jóvenes. Su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, aunque breve, fue seguido con lupa por la prensa del corazón y sus fans, generando un torbellino de emociones y comentarios. Y ahora, en medio de este éxito arrollador, surge esta sombra, este rumor que amenaza con empañar su imagen perfecta. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cuál es ese secreto imperdonable que Demet supuestamente oculta? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. La información es fragmentada, contradictoria y, en gran medida, basada en especulaciones. Pero como buenos detectives del chisme, vamos a analizar todas las pistas que tenemos a nuestra disposición. La primera teoría, y quizás la más extendida, tiene que ver con su pasado. Se rumorea que Demet en sus inicios, cuando aún no era famosa y buscaba desesperadamente una oportunidad en el mundo del espectáculo, tomó algunas decisiones que ahora lamenta. Decisiones que según algunos podrían considerarse poco éticas. No voy a entrar en detalles escabrosos, porque no tengo pruebas contundentes, pero se habla de favores, de conexiones turbias y de una ambición desmedida que la llevó a pisotear a otros en su camino hacia la cima. ¿Es esto cierto? ¿Fue Demet capaz de algo así? Es difícil saberlo con certeza. Para entender mejor esta teoría, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Imaginen a Demet, una joven aspirante a estrella, llena de sueños pero también de incertidumbres. El mundo del espectáculo es cruel y competitivo, y conseguir una oportunidad es una tarea titánica. Se dice que Demet, desesperada por destacar, no dudó en aprovecharse de ciertas conexiones que le ofrecían un atajo hacia la fama. Algunos insiders de la industria susurran sobre reuniones secretas, pactos oscuros y promesas incumplidas. Se habla de un productor influyente que la apadrinó a cambio de, bueno, digamos que a cambio de compromisos que no eran estrictamente profesionales. Otros mencionan a un representante con contactos en altas esferas que la impulsó a costa de la reputación de otros aspirantes. Por supuesto, son solo rumores. No hay pruebas sólidas que confirmen estas acusaciones. Pero la insistencia con la que se repiten estos chismes, la persistencia de estas sombras en el pasado de Demet, nos hacen preguntarnos, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Es posible que la dulce y encantadora Demet que vemos en la pantalla haya tenido un lado oscuro en sus inicios? Otra teoría, menos popular pero igualmente intrigante, se centra en su relación con su familia. Se dice que Demet, una vez alcanzada la fama, se distanció de algunos miembros de su familia, especialmente de aquellos que no apoyaron sus aspiraciones artísticas. Se habla de resentimientos, de viejas heridas y de una falta de comunicación que ha provocado un distanciamiento doloroso. ¿Podría ser que este sea el secreto imperdonable? ¿Una ruptura familiar irreparable? Esta teoría toca un punto sensible, la dinámica familiar. La familia es, para muchos, el pilar fundamental de sus vidas. Pero, ¿qué ocurre cuando ese pilar se resquebraja?
Se dice que Demet, en sus inicios, no contó con el apoyo incondicional de todos sus familiares. Algunos, preocupados por la inestabilidad del mundo del espectáculo, le aconsejaron seguir un camino más tradicional. Otros, quizás por celos o envidia, criticaron sus aspiraciones y la desanimaron a perseguir sus sueños. Este rechazo, según los rumores, dejó una profunda cicatriz en Demet. Una vez alcanzada la fama, la actriz decidió cortar lazos con aquellos que no creyeron en ella. Se habla de llamadas telefónicas ignoradas, de mensajes sin respuesta y de encuentros familiares evitados. Algunos familiares, dolidos por el distanciamiento, han intentado acercarse a ella, pero Demet, según dicen, se mantiene firme en su decisión. ¿Es esto cierto? ¿Es posible que Demet haya priorizado su éxito profesional por encima de los lazos familiares? ¿Es justo juzgarla por ello? Y por último, tenemos la teoría más reciente, la que ha surgido a raíz de su divorcio de Othman Koch. Algunos aseguran que Demet fue la responsable de la ruptura, que lo engañó o que simplemente dejó de amarlo. Se habla de una infidelidad, de un romance secreto con otro famoso actor y de una falta de compromiso que terminó dinamitando su matrimonio. ¿Será cierto que Demet traicionó a Othman? ¿Es esta la razón por la que su relación terminó tan abruptamente? El matrimonio de Demet y Othman fue un cuento de hadas moderno. Dos estrellas del espectáculo turco uniendo sus vidas en una ceremonia fastuosa y romántica. Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A los pocos meses de casarse, comenzaron a circular rumores sobre problemas en la relación. Se hablaba de celos, de incompatibilidad y de agendas profesionales incompatibles. Pero la teoría más explosiva, la que ha generado más controversia, es la de la infidelidad. Se dice que Demet, durante el rodaje de una nueva serie, se enamoró de otro actor. Un actor igualmente famoso y atractivo con quien compartía escenas apasionadas y momentos de complicidad fuera del set. Se rumorea que este romance secreto fue la gota que colmó el vaso en su matrimonio con Othman. ¿Es esto cierto? ¿Fue Demet infiel a su marido? Por supuesto, son solo especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen esta infidelidad. Pero la rapidez con la que se produjo el divorcio, la frialdad con la que ambos se han referido al tema y la insistencia con la que se repiten estos rumores nos hacen pensar que algo turbio ocurrió entre ellos. ¿Fue Demet la culpable de la ruptura? ¿Traicionó a Othman con otro hombre? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es difícil de discernir. Como ven, las teorías son variadas y contradictorias. Algunas parecen más plausibles que otras, pero todas comparten un denominador común: pintan a Demet Özdemir como una persona diferente a la imagen que proyecta públicamente. Una persona más ambiciosa, más calculadora y quizás, menos perfecta de lo que creemos. Pero, ¿debemos creer en estos rumores? ¿Debemos juzgar a Demet por las especulaciones que circulan en las redes sociales y en la prensa del corazón? Yo creo que no. Creo que es importante recordar que todos tenemos un pasado, que todos cometemos errores y que todos tenemos derecho a la privacidad. Juzgar a alguien basándonos en rumores y especulaciones es injusto y cruel. Además, es importante tener en cuenta que la fama tiene un precio muy alto. Los famosos están constantemente expuestos al escrutinio público y son víctimas de críticas y ataques constantes. Sus vidas son diseccionadas, analizadas y juzgadas sin piedad. Y muchas veces, la verdad se distorsiona y se manipula para crear escándalos y generar clics. La prensa del corazón, en particular, se alimenta de los escándalos y las polémicas. Los rumores y las especulaciones son su materia prima. Y los famosos como Demet Özdemir son sus víctimas predilectas. ¿Cuántas veces hemos visto a actores y actrices acusados de cosas que no han hecho? ¿Cuántas veces hemos visto sus vidas privadas expuestas y destrozadas por la voracidad de los medios? Por eso, antes de creer en cualquier rumor sobre Demet Özdemir, les invito a reflexionar y a preguntarse: ¿tenemos todas las pruebas? ¿Conocemos la historia completa? ¿Estamos siendo justos con ella? ¿Estamos permitiendo que la fama y el éxito nublen nuestro juicio? Yo creo que Demet Özdemir es una actriz talentosa y una persona trabajadora que ha logrado el éxito gracias a su esfuerzo y dedicación. Y creo que merece respeto y consideración, como cualquier otro ser humano. No podemos juzgarla por los errores que pudo haber cometido en el pasado, ni por los rumores que circulan sobre su vida privada. Todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores.
Todos merecemos una segunda oportunidad. Además, es importante recordar que la imagen que vemos de los famosos en la pantalla es solo una parte de la realidad. No conocemos sus luchas, sus miedos, sus inseguridades. No sabemos lo que han tenido que sacrificar para llegar a donde están. Juzgarlos sin conocer su historia completa es injusto y cruel. Demet Özdemir, como cualquier otra persona, tiene derecho a su privacidad. Tiene derecho a mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Tiene derecho a cometer errores sin ser juzgada por ello. Por eso les invito a ser más críticos con la información que consumimos. A no creer todo lo que leemos o escuchamos. A no juzgar a las personas basándonos en rumores y especulaciones. A recordar que todos somos humanos y que todos merecemos respeto y consideración. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir está ocultando algo? ¿Cuál de las teorías les parece más plausible? ¿Creen que la fama justifica el escrutinio público? ¿Creen que los famosos tienen derecho a la privacidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero que este sea un espacio de debate y reflexión, donde podamos compartir nuestras opiniones de forma respetuosa y constructiva. Y hablando de comentarios, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir el chisme y a que este canal siga creciendo. Cuantos más seamos, más grande será la comunidad y más interesantes serán los debates. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse ya mismo y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Les prometo que este canal seguirá siendo su fuente de chismes y noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Siempre estaré aquí para informarles y entretenerlos. Bueno, mis chismosos favoritos, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que el mundo del espectáculo turco está lleno de sorpresas y que aquí, en este canal, siempre estaremos al pie del cañón para informarles de todo. Así que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación y siempre con respeto. Hasta la próxima.